En la casa de Jorge reina el silencio. Se puede escuchar el canto de los pájaros en la mañana y las chicharras haciendo ruido en las noches. Se puede escuchar perfectamente cuando el agua corre al lavar los trastes y los aparatos electrónicos, como la televisión o el equipo de sonido, están más de adorno que para ser usados. En la casa de Jorge, las manos son la principal herramienta de comunicación. Cada palabra, cada cosa, cada petición e incluso cada persona tienen una señal propia. La gestualidad del rostro y la agilidad al mover las manos son esenciales si quieres hacerte entender. La casa de Jorge, o la casa del silencio, como él mismo la llama, es sin dudas un lugar digno de ser conocido. Bueno, aprender lengua de señas es la pregunta que siempre me hacen mis amigos. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá, mis papás nos mostraban ciertas imágenes y nos decían, esto es la seña de esto. Nos mostraban los objetos, esto es la seña de comer, de hambre. O a veces nos inventamos unas señas naturales. Por ejemplo, cuando decíamos que teníamos hambre, decíamos, entonces ya entendían, que teníamos hambre, entonces comer, comer. O la señal de papas, que hacíamos nosotras propias de la casa, hacíamos eso y con eso nos comunicábamos con ellos. Jorge y su hermana Fernanda desde niños se vieron forzados, de cierta forma, a aprender el lenguaje de señas, ya que sus padres son sordos y la única forma de comunicarse con ellos era esta. Al estar expuestos desde niño a este tipo de comunicación, Jorge y Fernanda no lo ven como una dificultad en sus vidas, sino más bien como algo que los hace especial, aunque claro, no siempre fue así. Cuando uno está en el proceso académico sí se hace difícil, debido a que al momento que uno requiere una ayuda, digamos, en cuanto a explicación de matemáticas, biología o las otras materias, yo le preguntaba a mi mamá, ayúdame sobre esto, no entiendo esto, entonces mi mamá, no, yo no sé, no sé. Entonces nos llevan donde el vecino y pues, mi mamá le preguntaba al vecino, si nos puedes ayudar con esto. Entonces los vecinos eran los que nos enseñaban, nuestros familiares. En esa cuestión sí fue difícil. Más adelante mi papá nos llevaba a interaccionar con los sordos. Ahí también fue difícil porque como teníamos unas señas muy naturales propias de aquí de la casa, se hacía difícil la comunicación con ellos. Entonces a medida que nosotros íbamos viendo, íbamos aprendiendo. Yo diría que todo era muy visual. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando a mí me llegó la menstruación, yo no sabía, yo incluso busqué una amiga y yo le dije, ve, me llegó, no sé qué hacer, qué uso. Y ella, no te deja pegar la toalla higiénica al revés. Y yo cuando ya, pues una vecina, la mamá de mi amiga me ayudó, yo le dije a mi mamá, mamá, me llegó. Y ella, sí, ¿cómo así? Y yo, ¿qué hago? Eso llega todos los meses, ¿cierto? ¿Cuál uso? Ella me decía que de este paquetico, yo, mamá, ¿cómo le explico? Yo, que nosotras, qué cotes, yo no sabía cómo explicarle. En cuanto a eso sí, también era complicado. Todo era muy visual, yo tenía que siempre decirle a mi mamá, mamá eso, señalarle, o sea, que ella pudiera ver, porque a veces, como decía mi hermano, las señas naturales, pues uno le tocaba pues inventárselas. Jorge tiene 23 años, es estudiante de fonoaudiología en la Universidad Santiago de Cali. Decidió estudiar esta carrera debido a la experiencia con sus padres y a que se le da muy bien interpretar el lenguaje de señas. En las noches trabaja precisamente como intérprete en el Colegio Santa Librada y además hace trabajo voluntario en Asorbal, la Asociación Vallecaucana de Sordos. Yo a esta casa le llamo la casa del silencio, pues porque aquí no hacemos nada de ruido, aquí solo movemos las manos y nos comunicamos con ellas. Las manos de nosotros tienen vida. Desde pequeño, pues fue difícil, y una de las problemáticas que hay ahora, que los jóvenes no saben qué estudiar, eso nos pasó a mí y a mi hermana. Yo dije, bueno, tengo papás sordos, me llamaban a interpretar porque no había más intérpretes, y dije, bueno, ¿y ahora qué estudio yo? Bueno, yo comunicación, interacción con ellos, otro idioma, otra lengua. Entonces dije, bueno, si la comunicación y el lenguaje es lo que nos une a todos, ¿por qué no estudio fonoaudiología? Entonces entré a estudiar fonoaudiología, como al año me llaman de Asorbal y me dicen, que tú tienes padres sordos, tú sabes la lengua de señas. Yo dije, bueno, sí, yo sé, pero para trabajar como intérprete en un colegio es una responsabilidad muy grande, porque solo sé comunicarme con ellos. Me dijeron, no, venga, vaya a la entrevista y acá vemos cómo le podemos ayudar. Fui a la entrevista, la que es ahora mi jefa me hizo preguntas en lengua de señas. Me acuerdo que habían cuatro intérpretes, o sea, 3 intérpretes y yo.
3 mujeres con mucha experiencia y yo sin, pues con la experiencia desde niño, ¿no? Entonces empezaron a preguntar sobre países, sobre la cultura de Europa, que la cultura de Asia. Entonces yo, ¿qué? Dios mío, la seña de Europa, la seña de Asia. Yo tocó improvisar. Entonces yo era, sí, que sí, que aquí comida rica, bueno, varias cosas. Luego me hicieron preguntas a mí, cuente una narración sobre algo. Entonces empecé a contar historias de ellos. Interpretar lo que estaba diciendo un sordo. Yo dije, bueno, salí de la entrevista y dije, no, pues si no quedo, voy y hago trabajo social en la asociación, en el colegio de Azorbal y listo, aprendo, ¿no? Cuando me llaman a las 2 semanas, que Jorge, tú puedes venir a traer los papeles, si es que quedaste para trabajar en el colegio Santa Librada. Y yo, ¿en serio yo quedé? Yo no me puedo creer. Y yo, bueno, pues hagámosle. Es un reto que le pone la vida a uno. Entonces me llevaron al colegio, me presentaron los muchachos y me acuerdo tanto que hubo un sordo que se llama Never y le dice al otro intérprete que estaba antes, que es muy bueno y ahora está trabajando en Telepacífico, y le pregunta, ¿pero él sí sabe señas? Entonces yo como que, uy, Dios mío. Años atrás no era fácil para Jorge y para Fernanda comunicarse con sus padres, por eso los dos se volvieron muy unidos. Se ayudaban con las tareas del colegio, se contaban sus secretos y trataban de solucionar sus problemas sin recurrir a sus padres. Ahorita es muy diferente, claro. No, cuando estábamos más pequeños era difícil, sí. Siempre pensamos, bueno, nosotros porque lo veamos más como algo malo que como una oportunidad. Pues porque siempre nos hemos apoyado más entre mi hermano y yo que de pronto con mi papá y mi mamá, siempre mi hermano y yo, siempre. Las tareas, todas esas cosas, no, yo no entiendo algo, hermana, ayúdame, yo no entiendo tal cosa, acompáñame a hacer esta vuelta, siempre era así, sí, siempre fue muy complicado. Siempre el apoyo, y como mis papás siempre trabajaban, pues también la comunicación era muy poca. Crecer en una familia silenciosa no fue nada fácil. Las burlas de los compañeros en el colegio, el estigma que la sociedad le daba a las personas sordas y el valerse por sí mismos fue algo realmente complicado. Pero la experiencia sin duda ha hecho que Jorge sea un joven maduro y sensible. Yo diría que podemos ver el mundo de manera distinta, tanto mi hermana como yo. Apreciamos los sordos cada vez que vemos un sordo. Yo cada vez que veo un sordo le digo hola, buenos días o buenas tardes, buenas noches. Y cada vez siempre lo hago porque pensar en cómo se ha criado el sordo, todos los momentos y condiciones que ha pasado, todas las discriminaciones, me hacen pensar que antes mi papá pasó por todo eso, por lo que han pasado los demás sordos. Entonces, eso me alegra mucho. Cada vez que veo un sordo me alegra verlo. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Jorge creció en una familia donde sus dos padres son sordos. Él y su hermana tuvieron que aprender el lenguaje de señas para poder comunicarse con ellos, y aunque no fue algo difícil, sí les ha marcado su vida. Ahora, Jorge trabaja como intérprete en el Colegio Santa Librada y siente un cariño especial por las personas que tienen esta condición. Hablamos con la fonoaudióloga Eliana Cruz, quien nos despejó todas las dudas sobre este tema. Tenemos que aclarar que la discapacidad es una condición secundaria a una deficiencia auditiva. La deficiencia puede ser de origen genético, de origen congénito, es decir, que nazcan con ella, o de origen adquirido. Y dependiendo del grado de pérdida auditiva, pues asimismo va a ser la discapacidad. La discapacidad esencialmente se va a ver marcada en la dificultad de estas personas para desarrollar o adquirir el lenguaje de una manera natural, hablando del lenguaje oral, ¿sí? No porque no puedan producir la voz, el sonido, porque ellos en general tienen su órgano fonador bien, sino porque no tienen una retroalimentación auditiva que les permita hacer esta producción de los sonidos de forma natural. Por ello, pues hay unas diversas formas de, digamos, rehabilitar a las personas con discapacidad auditiva desde diferentes enfoques o modelos, ¿sí? Hay modelos que están orientados a la oralización, es decir, que estas personas
puedan acceder a un equipo o a un equipo que les facilite la percepción auditiva, como el caso de los audífonos o implantes, bien sea implantes cocleares o implantes osteointegrados, que les van a ayudar a escuchar el sonido y de esta forma se van a rehabilitar para poder llegar a oralizar. Y hay otras formas, como es la forma de rehabilitar a través del lenguaje manual o lenguaje de señas, que es una lengua con muchas características, ¿sí? Y que es la lengua natural de las personas con discapacidad auditiva. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en Colombia hay 2.624.898 personas con algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 6.3% de la población colombiana en total. Parece extraño que, siendo casi el 10% de la población, todavía exista el estigma de la discapacidad como una condición inferior y que las personas con habilidades diferentes tengan que subsistir en un país que solo está construido para las personas mal llamadas normales. No somos incluyentes, nos falta mucho en general a la sociedad. Requerimos de una sensibilización mucho mayor, ¿sí? De campañas de sensibilización donde aprendamos a ver la discapacidad como una condición secundaria a una deficiencia, y en ese orden de ideas todos tenemos algún tipo de deficiencia, o sea que todos tenemos algún tipo de discapacidad, digamos, menos incapacitante que unas que otras, pero si así lo analizamos, todos tenemos una limitación para realizar algo, así que deberíamos de comprender un poco más, de sensibilizarnos, de ser más solidarios para poder incluir y hacer sentir a estas personas que tienen muchas condiciones como inmersas dentro de una sociedad. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. Del 9 al 14 de noviembre de 2015 se llevó a cabo Colombia de Película, un proyecto que fue ejecutado por los docentes de la Universidad Santiago de Cali, Marisol Jordán y Sandro Buitrago, quienes ganaron la convocatoria que organizó el Ministerio de Cultura. Aprendí un poco la parte de cómo hacen realmente para programar estas películas audiodescriptibles para nosotros. Este proyecto, que se realizó en las instalaciones de la USC, fue una gran oportunidad para las personas en situación de discapacidad visual, puesto que les permitió apreciar obras cinematográficas gracias al sistema de audiodescripción, que consiste en describir paso a paso todo lo que acontece durante la película. Me pareció genial porque nos dio la oportunidad pues de tener acceso a algunas películas del cine colombiano, a las cuales pues anteriormente no habíamos podido escuchar. Entonces este cine incluyente para nosotros es un avance muy grande. Esta clase de iniciativas son importantes porque incluyen a todas las personas independiente de su condición física, visual y auditiva, brindándoles a sus beneficiados la posibilidad de explorar formas de entretenimiento a las que antes les era imposible acceder.
Coworking, un espacio creado desde hace un año por egresados de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali, realizó un evento de despedida de año donde se dio lugar a una conferencia liderada por el publicista santiaguino Robinson Char. Esta noche hemos querido hablar sobre un tema importante, sobre la construcción de marca digital en Internet para los egresados, y eso radica prácticamente en cómo nosotros desde nuestros perfiles profesionales podemos utilizar las herramientas que nos entrega Internet a nivel free para poder gestionar de alguna forma nuestro comportamiento a través de las redes sociales o a través de herramientas web que existen hoy en día en Internet. Este tipo de eventos son muy importantes para los egresados de la Facultad de Comunicación y Publicidad, no solamente para actualizarse en temas que tienen que ver pues con la pertinencia de ambos programas, sino para darse cuenta cómo la universidad ha venido avanzando y pues la inclusión de nuevos programas a la facultad. Esta conferencia sirvió para actualizar a los asistentes en temas como construcción de marca, dominios y subdominios en Google, creación de perfiles profesionales en redes sociales y demás relacionados al marketing digital, áreas que son tendencia en la actualidad y de gran utilidad para los egresados. La conferencia estuvo buena, conocimientos que ya tenía, pero no en profundidad, ahorita adquirí un conocimiento más profundo y en cierto aspecto también interesante que la Facultad de Comunicación se enfoque hacia las nuevas tendencias de las tecnologías. Estamos invitando a los demás egresados de la Facultad de Comunicación Social y Publicidad para que a través de las redes sociales pues nos busquen, se sumen a esto que venimos realizando y que nos muestren todas sus inquietudes, todas sus sugerencias, que eso lo que permite es crear esa comunidad tan grande como es ser egresados de Comunicación Social y Publicidad santiaguinos. Se espera que Coworking siga fortaleciéndose y pueda seguir brindando este tipo de eventos, que sirve para que comunicadores y publicistas egresados de la Universidad Santiago de Cali continúen fortaleciendo sus conocimientos. Con gran éxito terminó el quinto ciclo del taller de comunicación impartido por estudiantes del área de periodismo con adolescentes infractores del Buen Pastor. 19 jóvenes recibieron el título de talleristas y presentaron todos sus trabajos, entre ellos un periódico, perfiles sonoros, un documental de televisión, fotonovelas y productos radiales. Aunque en la vida la calle no fue de inocencia, y en una oración yo al Señor le decía: tú me amaste como era, me preguntaba, ¿podrás escuchar mi oración? Yo sé que me amas como soy, por eso ahora quiero ser como tú quieras. Yo tengo a Jesús, nada me va a faltar, de las maneras con Cristo lo hice, nadie escondió en mí. Yo no me rendí, pues estuviste allí con Cristo. Le doy gracias a Dios porque Él está aquí. Durante la ceremonia hubo un derroche de talento que permitió que sus composiciones fueran escuchadas por el público. Las madres de los adolescentes se mostraron conmovidas por los logros de sus hijos, lo que les brinda la esperanza de que cuando egresen de este centro de formación puedan tener herramientas para poder estudiar y laborar.
Jorge Rubiano es docente e investigador de la Universidad del Valle, agrónomo de profesión y apasionado por la naturaleza y biodiversidad de nuestro ecosistema. En los últimos años se ha dedicado a investigar sobre las orquídeas del bosque seco, logrando un impactante descubrimiento. Bien, dentro del trabajo en análisis espacial uno busca identificar patrones que hay en el paisaje, tanto en tiempo como en espacio, y en esa tarea hemos venido utilizando en conjunto con otros colegas algoritmos matemáticos para entender qué sucede en el territorio. A raíz de ello hubo un estudiante de la Universidad de Barcelona que se acercó a nosotros buscando apoyo en la implementación de esos algoritmos en la búsqueda de orquídeas en bosque seco tropical bajo condiciones actuales y condiciones futuras de cambio climático. Elegir las orquídeas y no otro tipo de planta para su estudio tiene una razón de ser, y es que las orquídeas son el último eslabón entre la vida terrestre y la atmósfera. Al estar altamente expuestas a disponibilidad de agua y temperatura, tienen un extraordinario potencial para predecir el cambio climático. También son importantes las orquídeas en tanto que al estar en la interfase con la atmósfera, son muy susceptibles a los cambios en el clima, en la temperatura, en la precipitación, y se vuelven casi que como indicadoras de qué cambios están ocurriendo en el ambiente. De allí el interés de evaluar qué va a pasar con ellas ante el cambio climático. Las orquídeas en este momento tienen tres opciones. La primera es cambiar su estrategia de vida y adaptarse a los cambios del ecosistema. La segunda es migrar y la tercera, extinguirse por completo. Pero los estudios que adelantan actualmente buscan que el ser humano ofrezca una opción diferente, la preservación. Lo más interesante, pienso que de mi trabajo, es entender el porqué de las cosas que hay en un territorio, el porqué de los hechos, el porqué sucede lo que sucede, ¿no? Este trabajo con orquídeas es solo uno de esos varios trabajos que tenemos. También estamos realizando investigación en los incendios, estamos investigando el arroz como un producto alimenticio fundamental en el país. También participamos en el estudio de áreas protegidas y lo que sucede en el accionar institucional, en su protección o en su destrucción. Es decir, entender por qué pasan las cosas en el territorio y contribuir a las comunidades para que tomen mejores decisiones a la luz de ese entendimiento es lo que más me apasiona. Colombia cuenta con bosque seco tropical en 6 de sus regiones, y aunque estos espacios naturales han ido desapareciendo por la incursión del hombre, el hallazgo y modelamiento de estas orquídeas se ha convertido en un mapa de planificación para salvar el medio ambiente. Las áreas del bosque seco en el Valle del Cauca están siendo deforestadas para el sembrado de caña de azúcar y sábila. Según el Instituto de Investigación de Recursos Biólogos Alexander von Humboldt, el 65% de las tierras de bosque seco que han sido deforestadas presentan desertificación, haciendo del daño causado algo irreversible. Bueno, como en este proyecto trabajamos con orquídeas de bosque seco, pues el bosque seco es uno de los ecosistemas más amenazados en Colombia en este momento. Se habla de que entre el 3 y el 1% de la cobertura original nada más queda en este momento, y las orquídeas obviamente han sido las más afectadas pues, con este tema. Tristemente la mayoría de la zona original de bosque seco estaba donde están ahora las grandes extensiones de ganadería o de cultivos de caña. Sin embargo, se ha descubierto que a los lugares donde no ha llegado la maquinaria agrícola, los primeros metros después de la parte plana, cerca de los farallones y Dapa, se encuentran refugios de bosque seco, aunque estos espacios solo representan el 2% de lo que tenía el país antes. Bien, esto es una alarma que bien sirve para que las orquídeas y otras especies, no solo estas de bosque seco, sean conservadas y protegidas. Si bien es cierto de que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, esta biodiversidad cada vez va disminuyendo, en tanto las áreas han sido deforestadas, incendiadas, acaparamiento de tierras, entre otros factores, como pues aquí en el Valle del Cauca lo vemos, con la caña de azúcar, que pues
se expandió a tal manera de que el bosque seco que cubría todo el valle del río Cauca ha desaparecido en su mayoría. De las 240.000 hectáreas que en un principio se pierde y quedan menos de 8.000 hectáreas. Estudiar y comprender este proceso permitirá ampliar la información sobre ambientes pocos explorados, reconocer la magnitud del cambio, su localización y los efectos colaterales de la modificación en la naturaleza de nuestros ecosistemas.